Buenas noches, camaradas. En este momento quería comentar una publicación del órgano ideológico del Partido Troquista, PSTU, Avanzada Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, Nueva Época, año 1, número 5, del 5 de julio del 2022, hace muy pocos días. En particular, la publicación esta, ¿no? En la página 17. Congresos del Partido Obrero y del PTS. Diferentes caminos para una misma estrategia electoralista. Durante el fin de semana largo de mediados de junio se realizaron simultáneamente los congresos del Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, dos de las principales fuerzas que conforman el FIT. Bueno, esta lectura va a ser un audiolibro comentado, porque este partidito es una organización muy pequeña, que como bien señaló Sergio Ortiz del Partido de la Liberación, es un partido con una larga tradición de traiciones a la clase obrera mundial. Por eso, no, si lo leo sin una crítica, estaría cometiendo un error político, apoyando indirectamente a esta gente, ¿no? Por Iván Rabochi. Comenzamos. Antes y después de los congresos, ambos han polemizado entre sí criticando sus posiciones electoralistas y oportunistas, críticas con muchas de las cuales podemos coincidir. Sin embargo, leyendo sus publicaciones y resoluciones queda claro que aunque digan lo contrario, tanto el movimiento popular con banderas socialistas del Partido Obrero como las asambleas abiertas del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo, son tácticas distintas al servicio de una misma estrategia de postulación electoral para imponerse en la interna por las candidaturas para el 2023. Por otro lado, en el plano internacional, ambos comparten con matices un mismo posicionamiento con respecto a la guerra de Ucrania, donde se niegan a apoyar a la resistencia obrera y popular ucraniana contra la invasión genocida de Putin. Ambos han coincidido en la consigna pacifista de no a la guerra y consideran que frente a la invasión de una potencia opresora contra un país oprimido que defiende su territorio e independencia no hay que apoyar a ningún bando. Como ya hemos polemizado extensamente en otros artículos de nuestra organización internacional, con esta posición capitulan al régimen de Putin y debilitan la única salida revolucionaria de la guerra, el triunfo de las masas ucranianas que enfrentan armas en mano la invasión. Una revisión completa, además de las posiciones que tanto Lenin como Trotsky y el SWP de Cannon plantearon frente a conflictos similares. Bueno, una barbaridad lo que dijeron, lo que expresaron acá, ¿no? Vamos a repasar. Primero, en lo que estoy de acuerdo. Es cierto, la consigna no a la guerra es una consigna errónea que están formulando tanto el Partido Obrero como el Partido de los Trabajadores Socialistas. La consigna correcta es guerra a la guerra, que era la consigna de Lenin, ante un enfrentamiento interimperialista, porque es incorrecto eh, la caracterización que realiza, que es una potencia opresora contra un país oprimido que defiende su territorio e independencia. Eso no es correcto. Este es un conflicto interimperialista porque atrás de Ucrania, que es un títere de Estados Unidos, está el bloque norteamericano, el bloque de Estados Unidos, con su principal organización militar, la OTAN. Y del otro lado también tenemos el imperialismo ruso. Es decir, es una confrontación interimperialista. Recordemos que Ucrania pudo resistir estos meses por el armamento que le pasa a la mayoría de países europeos miembros de la OTAN, ¿no?
Entonces, si bien es incorrecta la consigna pacifista, es correcto que la consigna es pacifista, están equivocados tanto el Partido Obrero como el PDS, mucho más equivocados están esta organización, el PCTU, al plantear que es una guerra entre un país opresor y un país oprimido, cuando se trata de algo completamente diferente, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, por supuesto que esto es falso, ¿no? No, las masas ucranianas lamentablemente no enfrentan con las armas en la mano la invasión, sino que el que está enfrentando la invasión hasta el momento, ojalá que en el futuro cambie, es el gobierno de Ucrania, el gobierno proimperialista de Zelensky. La consigna guerra contra la guerra se aplica tanto en Rusia como en Ucrania. Las masas, tanto rusas como ucranianas, deben hacerle la guerra a la guerra. Pero hasta el momento que se sepa, no existe una parte del ejército, tanto ruso como ucraniano, que esté adoptando esta posición, ¿no? Y sea el germen de un futuro ejército rojo que realice la revolución socialista, implante la revolución socialista en Ucrania o en Rusia, ¿no? De paso, comentar, el camarada Sergio Ortiz del Partido de la Liberación criticó justamente esta consigna, ¿no? De, de apoyar al gobierno de Zelensky, ¿no? El Partido Obrero y su Movimiento Popular sin programa, junto con la campaña por un paro nacional y plan de lucha, de la cual hablaremos luego, la principal resolución del Congreso del Partido Obrero y el eje de sus deliberaciones fue el impulso al citado movimiento. ¿De qué se trata? Es indudable que la muy buena elección del FITU el año pasado se asentó en la ruptura electoral de una franja minoritaria pero importante de la base obrera y popular del peronismo y especialmente del kirchnerismo hacia la izquierda. Ante la fuerte crisis que divide al Frente de Todos y la pérdida de apoyo popular del gobierno, Partido Obrero espera poder capitalizar una posible mayor ruptura y fortalecerse apoyándose en el Polo Obrero, su brazo piquetero que maneja 60.000 planes. En palabras del Partido Obrero, ese crecimiento excepcional que se dio en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires tuvo un gran impulso con las miles de personas organizadas con el Polo Obrero que hicieron como nunca antes una intensa campaña electoral. Bueno, continuamos. No sé qué está pasando. Bueno. Aprovechar la ruptura, aunque sea electoral, de sectores del movimiento obrero con el peronismo para avanzar en la construcción de un partido y una nueva dirección revolucionarias del movimiento obrero es una tarea necesaria. Es lo que logró parcialmente el viejo MAS bajo la dirección de Nahuel Moreno. Abrió centenares de locales en los barrios obreros, agrupó a lo mejor de la vanguardia obrera y juvenil, centenares de delegados, decenas de dirigentes de comisiones internas y sindicatos, equipos y militantes y casi todas las grandes fábricas con un programa revolucionario. Pero no es esto lo que se propone el Partido Obrero con su confuso movimiento popular, en los que incluye todo tipo de luchas y direcciones, piqueteras, sindicales, ambientales, de las mujeres y jóvenes, y que no se sabe qué programa tendría más allá de la generalidad de ser supuestamente anticapitalista y socialista. Recordemos que ya existen a nivel mundial organizaciones como el nuevo Partido Anticapitalista de Francia, integrado por partidos que se dicen troquistas y que levantan un programa anticapitalista reformista, y que ya conocimos en Latinoamérica, la experiencia del socialismo del siglo XXI de Chávez, hoy encarnado en la dictadura burguesa de Maduro. Bueno, acá por supuesto eh, no es así, ¿no? En Venezuela no hay una dictadura de la burguesía clásica, sino que es un gobierno que expresa la dictadura de una alianza de clases en donde probablemente haya sectores burgueses que estén liderando, pero la alianza es muchísimo más amplia, ¿no? Pero se entiende, este grupo es el que mandaba marchar junto con el otro socio del FITU menor,
izquierda socialista a la embajada de Venezuela en Argentina para protestar contra el supuesto criminal Maduro, ¿no? En ese sentido son coherentes. Esta gente siempre es coherente. No se los puede, no se les puede acusar de incoherencia, ¿no? Bueno, continuamos. Movimiento Popular por las candidaturas de Solano del PLA. En un aporte a la confusión, Gabriel Solano explica en un reportaje a Prensa Obrera que se trataría de una alianza necesaria de la clase obrera con otras clases explotadas y da el ejemplo de los acuerdos de los bolcheviques con los socialistas revolucionarios de izquierda que representaban a los campesinos pobres para tomar el poder en base al programa de estos de reparto de la tierra. La mezcolanza acá es total. Bueno, más comentarios. Gabriel Solano es un dirigente troquista del Partido Obrero que desplazó mediante la expulsión a Jorge Altamira y más de 1.200 militantes del viejo Partido Obrero que se organizaron en un nuevo partido, Partido Obrero Tendencia, que es un partido absolutamente marginal, ¿no? Hicieron muy bien en apartar al señor Altamira, que negaba justamente una de las características que ahora el nuevo Partido Obrero está realizando, que es una confluencia de varios sectores y capas sociales. Particularmente Altamira se caracteriza, y junto con sus seguidores, por posiciones machistas y retrógradas en ese sentido. Altamira es un obrerista clásico, ¿no? Para que se entienda, sería como una especie de Roberto Vaquero argentino. Y la referencia, pasemos a lo que dice acá el texto, ¿no? Es un dirigente muchísimo mejor que Jorge Altamira por su amplitud y además por su conocimiento teórico. Viene muy... No leí la entrevista, esa no la vi. Creo que es un video de YouTube. Pero es excelente lo que Gabriel Solano acaba de decir, ¿no? Justamente lo dice directamente, ¿no? Una alianza de la clase obrera con otras clases explotadas. Eso es, eso es construir la dictadura del proletariado. Recordemos que la definición leninista es la más amplia alianza de clases y capas sociales dirigida a construir el socialismo y aplastar la resistencia de la burguesía. Y a mencionar específicamente la alianza de los bolcheviques con los socialistas revolucionarios de izquierda es muy oportuna e históricamente correcta. Recordemos, el Partido de los Socialistas Revolucionarios, SR, se fracturó en el transcurso de la Revolución de Octubre rusa en un sector derechista que se pasa directamente a la oposición a los bolcheviques y a luchar con ellos en la guerra civil, y un sector de izquierda, que es al que se refiere Solano, que fueron efectivamente los aliados de los bolcheviques. Esta cuestión parece menor, pero es realmente importantísima, ¿no? En Argentina se desconocía mucho este concepto de alianza, este concepto de dictadura del proletariado, y se hablaba en clave altamirista, digamos, ¿no? Es decir, obrerista. Incluso el PTS, no el Partido Obrero, sino el PTS, planteaban que la clase obrera era, por supuesto, el sujeto histórico principal, pero de alguna forma disminuían, al estilo del propio Trotsky, el aporte que podían hacer los desocupados organizados en el movimiento piquetero. El Partido Obrero de Altamira nunca tuvo esa problemática, ¿no? Y de hecho fue objeto de crítica por el PTS en su famoso manifiesto piquetero, en el cual Altamira se fue de rosca y
pasó a postular la emergencia de un nuevo sujeto revolucionario que era el piquetero. Entonces, Solano muy acertadamente plantea que no es un nuevo sujeto el que va a hacer la revolución, en este caso los piqueteros, sino que son los piqueteros más la clase obrera, más otras capas sociales, ¿no? Por ejemplo, los intelectuales, campesinos pobres, profesionales de diversas actividades liberales, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahí vemos como Solano está, digamos, en el medio, entre el febril Altamira, con su nuevo sujeto histórico, y los del PTS que directamente negaban a los piqueteros. O sea, no hay que legarlos ni hay que ponerlos en un pedestal. Ese sería en resumen, ¿no? Continúo la lectura. ¿El movimiento popular reemplazaría en Argentina a los soviets rusos? Si la alianza es en este caso entre el movimiento obrero y las organizaciones piqueteras desocupados, ¿estos serían una clase distinta, similar a los pequeños propietarios campesinos? Por otro lado, si bien es cierto que los bolcheviques adoptaron el programa agrario de los soviets campesinos, que el gobierno provisional donde estaban sus representantes, los SR, no cumplía, Lenin no renunció al programa marxista de socialización de la producción agraria. Lo impulsó desde el poder organizando los coljoses y sovjoses, tratando de mostrar en la práctica a los campesinos las ventajas de la colectivización. No tenemos posibilidad aquí de desarrollar el debate con los novedosos aportes teóricos, entrecomillados, de Solano. Lo cierto es que las organizaciones de autodeterminación democrática de los trabajadores surgen en los momentos agudos de la lucha de clases y creemos que es fundamental impulsarlos y propagandizar previamente su necesidad. Un paso en ese sentido pueden ser los comités de lucha de fábrica de autodefensa obrera, pero nada de esto es lo que el PO propone. Su orientación central, por el contrario, es impulsar asambleas del pueblo obrero para propagandizar su campaña por el paro nacional y un plan de lucha. Bueno, lo que dicen es otro error más de esta gente, ¿no? La alianza de clases y capas sociales, que significa la construcción de la dictadura del proletariado en Argentina y en cualquier país del mundo, se realiza tanto en organizaciones piqueteras como a nivel partidario. Hay personas que piensan que la política es lo que realizan las organizaciones políticas, que es una visión, digamos, parcial, unilateral, por supuesto, y antimarxista. Pero también es antimarxista la mirada de este grupo, ¿no? Que plantea que la construcción de la dictadura del proletariado se debe hacer en organizaciones revolucionarias, no partidistas, digamos. En realidad se construye tanto en organizaciones de lucha, que dicen ellos, ¿no? Que acá lo dicen específicamente, momentos agudos de lucha de clases. Entonces ellos dicen que la dictadura del proletariado surge acá, ¿no? De organizaciones de autodeterminación democrática, lo llaman, de los trabajadores. Y no es así, no es así. Surgen en esas organizaciones, por supuesto, al calor de la lucha, como dice, y también surgen de acuerdos políticos entre organizaciones revolucionarias, que es lo que propone correctamente Solano. Me sorprende estar prácticamente hablando bien de Solano, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? En este caso. Bueno, mm, bueno, dice, no estamos en contra de exigirle a la burocracia cegetista y de la CTA que convoquen al paro, aclarando que deben romper, ¿cuántos minutos vamos? 19 minutos. Bueno, primero con su política de paz social y apoyo al gobierno, pero esto no pasa de una campaña testimonial. No es posible derrotar el ajuste del gobierno y el FMI sin una verdadera huelga general que supere las conducciones burocráticas traidoras en el camino de un argentinazo y sin impulsar la autoorganización de la base
y preparar la autodefensa para enfrentar la inevitable represión estatal. El SUTNA, Sindicato de Neumáticos se refiere, en cuya dirección PO tiene un fuerte peso, podría ser una gran palanca para esta política, pero sus luchas y reclamos no van más allá de reclamos salariales justos y necesarios sin duda, pero que no trascienden el marco sindical. Por otro lado, hay que decir que mal puede plantear esta tarea una organización que entrega a sus militantes a la justicia burguesa para ponerse a derecho, como hizo con César Aracaki y Dimas Ponce. Además, bueno, eso es una barbaridad lo que están diciendo, ¿no? En ningún momento el Partido Obrero entrega a sus militantes a la justicia, sino que la justicia los requiere y bueno, eh, si no los, si no los pasa a la clandestinidad y los protege, no hay forma de evitar la acción de la justicia, ¿no? Además de que sus diputados tardaron meses en denunciar en la Cámara de Diputados o en los medios la injusta prisión de nuestro compañero Daniel Ruiz, hoy condenado junto a César Aracaki. Pero ahora hincha el pecho contra la criminalización de la protesta y el ataque mediático y de los políticos burgueses al movimiento piquetero y en especial al pueblo obrero, ataque que repudiamos, pero nada, poco y nada movilizó de sus militantes cuando se luchaba por la libertad de nuestros compañeros Daniel Ruiz ya mencionado, o más recientemente Sebastián Romero. Bueno, esa es una crítica que puede llegar a ser cierta, ¿no? Entendible. Por último, hay que decir que Solano, en el citado reportaje, clarifica un poco qué significa este movimiento popular. Nos dice que aspira a que esta propuesta sea tomada por el conjunto del FITU, es decir, por un frente electoral, y en otro que junto con Romina del Pla harán asambleas y actos por todo el país y que es una obviedad que serán el binomio presidencial del partido. Después de todo, parece que el tan mentado movimiento popular no sería más que un gran movimiento para militar su campaña electoral en los barrios y quizás tender un puente para sumar a otras organizaciones de la izquierda piquetera a su campaña. Bueno, vamos a parar acá, luego continúo con la crítica al PTS. Esta parte sí me parece una crítica correcta porque el mes pasado Argentina ya estaba perfilándose a una agudización de la crisis económica y en lugar de tratar justamente de las tareas que tiene que hacer el movimiento obrero y el Partido Obrero para enfrentar la crisis, vamos a ver que tanto el Partido Obrero como el PTS se dedican más bien a lanzar su candidatura en una forma completamente anticipada y fuera de tiempo, anacrónica, ¿no? Dada la urgencia de la lucha que se viene en Argentina, ¿no? Esa crítica la suscribo. Venceremos, camaradas.